Bueno, aquí el país estuvo muy activo el fin de semana, hubo actividades muy importantes. Dentro de las actividades, una que encabezó el presidente de la República, el licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona, otra actividad sumamente importante también en el orden político, es una reunión del comité político, valga la redundancia, del Partido de la Liberación Dominicana, en la que apareció el candidato presidencial que perdió las elecciones por el PLD recientemente. Estuvo encabezada la reunión por el presidente del PLD, Juan Temito Clemontaz, asistió el presidente Danilo Medina. Interesantes los planteamientos que debemos ver en el curso de la mañana. Ahora que tú dices Luis Abinader Corona, ha surgido una nueva sigla, que hay que aprendérsela cuando la vea, LAC. Diario Libre la ha inaugurado, lo pone como titular de primera plana. LAC. Usted lo tiene ahí, Dani. Luis Abinader Corona. LAC. Yo estaba leyendo los titulares esta mañana en Diario Libre. Le están quitando el Rodolfo. Debajo, le están quitando el Rodolfo. Lo dice. ¿Qué dice el titular? LAC. El titular dice, LAC presenta plan de desarrollo noroeste. Yo quedé sorprendido y digo, LAC. Antes era DM. DM hablará hoy al país. Pocas veces se dijo esa noticia porque habló poco. Pero DM hablará hoy al país. Hay que aprenderse esa nueva sigla. LAC. Le quitaron el Rodolfo, Luis Rodolfo Abinader Corona. Pero bueno, creo que esos son dos grandes temas. El primero, para hacerlo en este orden en que lo he dicho, fue la visita que hizo a Montecristi el presidente de la República, que no sé, no puedo saberlo aún porque el gobierno no lo ha informado ya como una decisión de gobierno. ¿Y ese chalequito que tiene el presidente? Bueno, porque estaban en un puerto. Freddy, ¿cómo que chalequito? Estaban en un puerto, en una zona de algún peligro. Construcción, algo así. Exacto, solo el presidente de la República y la vicepresidenta. Hay que decir que no solo el presidente que está viajando, este viaje no lo hizo solo Luis Abinader en su condición de presidente, sino que le acompañó la vicepresidenta de la República. La vicepresidenta es de la zona del norte, es una actividad en el norte, es una actividad en Montecristi, y la actividad central, o el motivo central, bueno, fíjense ustedes, tiene chaleco el ministro de Obras Públicas, de otro color, tiene chaleco el ministro administrativo, el señor José Ignacio Paliza, de Línea de Ascensión de Obras Públicas. No tiene chaleco Orlando Jorge Mera, que se ve ahí en el fondo, pero sí tiene chaleco, repetimos, el presidente, la vicepresidenta, el ministro de Obras Públicas, ministro administrativo de la presidencia. No tiene chaleco el ministro de la presidencia, el señor Macarrulla, para satisfacer un poco la curiosidad de Freddy. Algunos tienen el casco protector. De seguridad, Dani. ¿Decía? Chaleco de seguridad, también el casco. Perfectamente, así es correcto, es correcto. Eso del chaleco me recuerda cuando el PRD llegó al poder en el 78, la chalecocracia. No, pero eso es diferente. Sí, es diferente. El PLD, nada que ver. El PLD puso los chalecos de moda y el PLD puso los yaques. Le dije, hermana, tú eres un yaque de PLDista. Pues vamos a decir las cosas como son. Pero miren, para darle paso a Oscar, que seguramente va a opinar sobre este acontecimiento importante de ayer. Ayer el presidente fue a esa zona, y esas son las imágenes. En el camino se le puncharon 2 gomas del vehículo. El presidente está usando, no sé las razones, pero el presidente está usando su vehículo personal, que es una Lincoln Navigator, que es de su propiedad. La usó en campaña, antes de la campaña la tenía, y la usó en campaña, y ahora la está usando desde la presidencia de la República. Recuerdan ustedes que a pesar de que fue en un Tesla al Congreso, a la juramentación, detrás le seguía su jipeta, su vehículo particular, y lo sigue usando por lo visto. Ayer se le puncharon 2 gomas y hubo de montar la jipeta en una grúa y llevársela, y el presidente siguió su viaje. Yo diría, es incómodo y molestoso, cuando yo he pasado por eso, se me han punchado 2 gomas en varias oportunidades, y eso es sumamente incómodo porque eso contraria a uno, eso le dificulta la vida. Porque es que tú tienes un repuesto nada más. Exacto, uno. Entonces, pero si se le punchan 2. Y como quiera te queda. Pero debo decir. Pero Obras Públicas tiene un buen servicio de asistencia de las vías. La unidad, ¿cómo se llama? La Comisión Militar y Policial. La Comipol. Que instaló Gonzalo Castillo. Eso sigue operando y espero que no lo quiten nunca. Sí. Una de las cosas buenas que ocurrieron en la administración pasada, que yo agradezco inmensamente porque he sido beneficiado cuando me he quedado en la carretera,
es eso. Yo espero que no lo quiten, así como el presidente Abinader ha dejado algunas cosas, yo espero que eso no lo quite. Pero a donde iba era que no sé si va a ser una dinámica de que el presidente va a viajar cada domingo como acostumbraba a hacer el presidente anterior. El presidente Medina acostumbraba a hacer las visitas sorpresa. El presidente Abinader ya estuvo el fin de semana pasado en Pedernales y ahora fue ayer a Manzanillo. Yo decía anoche en proceso, voy a repetir ahora, que una de las cuestiones que se estuvieron manejando con mucho celo, con mucho cuidado, fue la rehabilitación o la ampliación del puerto de Manzanillo. La gente conoce así someramente que hubo una propuesta de China para hacer una adecuación del puerto de Manzanillo que tiene condiciones excepcionales. Ahí puede entrar barco de gran calado por las condiciones que tiene ese punto específicamente. Entonces China quiso invertir ahí, pero República Dominicana reservó por un asunto estratégico y de seguridad y de celo de los Estados Unidos, República Dominicana reservó, y ahí, a pesar de que se va a hacer una licitación tal y como lo anunció el presidente Abinader, ustedes no van a ver que va a ganar una empresa china el concurso. Por un asunto estratégico y de acuerdo no escrito con los Estados Unidos, ahí no va a participar, ahí no tendrá ningún tipo de participación ninguna empresa que tenga vínculos con los intereses chinos, para que la gente sepa pero lo cómo dijo el presidente en su discurso de toma de posesión. habló de asunto estratégico, no fue tan específico. No fue tan específico. Es que es un puerto, es un punto estratégico. El presidente hablaba, hay cuestiones estratégicas en las que sí China no podrá participar. Ahora yo le doy el dato concreto de que el presidente de la República, Danilo Medina, que salió en las negociaciones que se llevaron a cabo con China, eso estuvo bastante claro y por un asunto de prudencia. Yo creo que el gobierno pasado fue muy prudente con ese tipo de cosas y al día de hoy hay una situación complicada. El día pasado fue el embajador chino a verse con el presidente, supuestamente, esa fue la información inicial, y quien le recibió fue la vicepresidenta de la República, y hay aparentemente alguna situación medio engorrosa que parece que se está manejando. China parece que no se siente muy cómoda hoy día con el trato que está recibiendo de la República Dominicana. Habría que ver qué pasa. Ojalá. Dani, perdóname, Perdón, Oscar, adelante. Discúlpeme, por favor. Es bueno recordar algo, porque esto que fue hacer el presidente de la República en la línea noroeste ayer, es el resultado de, bueno, cuando fue a hablar ya de los trabajos de Manzanillo, es el resultado de mucho trabajo anterior, y esto ha venido desarrollándose. Y falta mucho por hacer, evidentemente, falta ese empuje del presidente, y qué bueno que estuvo allí, porque como el caso de Pedernales, la pasada semana, la presencia del jefe del Estado en este tipo de espacios que están llamados a generar una inversión importante extranjera, siempre es positivo y le da una relevancia diferente. Ahora, sobre esto que de China y Estados Unidos, sin dudas, China mostró interés inicial. Y una de las cosas que más le llamó la atención fue el puerto de Manzanillo, por diversas razones estratégicas y comerciales que no vale la pena abundar ahora por el tiempo, pero que básicamente se deben a que está en el norte. Es un muelle que, además de que tiene una situación natural de calado amplio, está en el norte y es un paso importante para desde el Canal de Panamá para, digamos, la parte marítima de lo que los chinos han concebido, el presidente chino Xi Jinping, como la nueva ruta de la seda. Incluye una parte terrestre que va desde China hacia Europa y una parte marítima también hacia el oeste, que cruza el Canal de Panamá. El caso es que ellos mostraron interés desde el principio en esto, vinieron inversionistas y eso despertó a Estados Unidos. Y al día de hoy la información que manejo desde hace tiempo es que eso estaría ya siendo desarrollado prácticamente por capitales norteamericanos, que fueron producto de aquella reunión que el presidente Donald Trump sostuvo con el presidente Danilo Medina y otros dirigentes del área del Caribe, otros presidentes del Caribe, en su casa en el sur de la Florida, en Mar-a-Lago, que señaló, entre las cosas que ofreció fue la presencia de inversionistas norteamericanos en la región, y que días después vinieron unos inversionistas estadounidenses a reunirse con el presidente Medina, y los planteamientos que se hicieron era el interés de capitales norteamericanos en involucrarse en Manzanillo. De hecho, fue una instrucción prácticamente, o sea, fue una instrucción, no, pero fue
el empuje que se le dio directamente desde Estados Unidos a que esos capitales se interesaran en esas inversiones allí por el interés estratégico norteamericano de evitar que los chinos se le colocaran en ese lugar. O sea que esto y el propio gobierno anterior ya había accedido a ese enfoque, porque fue de las cosas que directamente le habrían pedido al presidente Medina en aquella reunión con Donald Trump. Entonces, desde entonces ya venía ese enfoque de que serán los capitales norteamericanos que invierten en Manzanillo y que los chinos ya no serían la prioridad del Estado Dominicano, aunque fue el hecho de que vinieran los chinos lo que despertó la inversión norteamericana, que si no, tal vez no hubiera llegado tan rápido como estaría llegando ahora. Entonces ya desde antes, lo que quería contextualizar, ya venía una inclinación del país hacia la inversión norteamericana, impulsado directamente por el interés norteamericano en que allí no llegaran a ese punto estratégico, como se ha llamado, no estuvieran presentes los capitales chinos. Yo quiero brindar con café de Santo Sí, Domingo. un café. Tempranito, la señor. mañana. Bien, bien. Se lo mandamos, le mandamos un delivery a Oscar allá. Sí, No, sí. él tiene su mecanismo ahí. Él tiene su mecanismo. Pero Montecristi no es solo el puerto de Manzanillo, que por cierto es un lugar emblemático que figura incluso en uno de los merengues más mejor estructurado, el guardia del Arsenal, que nació en la bahía de Manzanillo, del sin par y ido a destiempo Luis Díaz. Luis Terror. Y que Montecristi también tiene otro lugar mencionado en un disco muy popular de Juan Luis Guerra, Cayo Arena. Cayo Arena hay gente que piensa que es de Puerto Plata, pero en el mapa político pertenece a Montecristi. Lo que pasa es que se sale desde Punta Rusia, que está en Puerto Plata. Entonces Montecristi no es solo el puerto de Manzanillo. Y el Morro. Y el Morro. El Morro. Montecristi son sus playas. Montecristi son sus 7 cayos. Cayos los 7 hermanos. Hay más temas musicales como la zona de Montecristi. Sí, sí. Sí. Hay un merenguito, dice, yo tengo una novia allá en Castañuela. Ah, en Castañuela. Sí, en Castañuela, ¿verdad? Muy bueno. Siga, Mi siga. padre fue fiscal allá en Castañuela. Ah. Ese merenguito, sí. Entonces, La gente de Castañuela, el superintendente amigo nuestro, Saludo a Gabriel. nuestro amigo hermano Gabriel Castro. Gabriel Castro. Y saludo a Moreno, el senador de Montecristi, que es un gran jugador de dominó, amigo nuestro. Y Eduardo Tavares, nuestro ¿De cronista cuál? deportivo Eduardo de allá de también. Montecristi. Don Eduardo Tavares también. Entonces- Recordarle a Moreno que hace mucho que nos trae un chivo, sazonado ya. Hace mucho que nos lo trae. Parece que se han escaseado Montecristi. Mire, Cosa rara. En eso, Oye, Geomar está hablando serio. Otro saludo. Pero mire, en esos saludos, debo decirle que César de los Santos nos llamó temprano. ajá. Que está allá en la hermana República de la Romana. No, dígalo dónde es. La Romana no. Él está en Romana. En Romana, Casa de Campo. Sí. En Casa de Romana. Campo. Y nuestro amigo, el licenciado acaban los saludos de Radio Juan José Borachita para seguir Arteaga. trabajando? Adelante, Oscar. Adelante, Oscar. Radio Borachita, ¿cuándo acaba con los saludos para seguir trabajando? Mire, Pero Arteaga está allá también hoy. Arteaga, que Juan José Arteaga. hicieron contacto con nosotros temprano y no sé cómo se enteraron que estábamos en vivo aquí. Arteaga es un seguidor entonces Montecristi es más que el puerto de Manzanillo. Montecristi es turismo. Y una de las zonas con potencial para desarrollo de turismo, porque tiene unos elementos de naturaleza atractivos, como las playas, que son muchísimas, pero hay que insistir en el problema de los 158 policías acostados. nuestro. Me he cansado de hablar de eso. ya. No, pero que hay que insistírselo. A Luis Abinader, Él lo vivió. que él como, Sí. bueno, él tiene que haberlo Él vivido lo si él se vivió. fue por tierra y retornó en tierra. Cada vez que usted se tiene que parar en uno de esos policías acostados para llegar a Montecristi, usted le toma, el viaje le dura 3 días. Pero ese es un mal que abarca todo el territorio. Terminó Francesca de los Santos, comenzó, y yo le puse ese tema, Claudia Francesca en el Intran. Y comenzó y vino aquí al programa la primera semana y le puse ese tema, que me llamaron gente de allá, pregúntele sobre tal cosa. Y después, terminando su gestión, pasó por aquí. Sí, ya estamos en eso, estamos coordinando con los alcaldes, ¿Se puede hacer una circunvalación? que sale más caro hacer una circunvalación que quitar los policías. No digo yo, no sé. Pero ¿qué es más caro? El-
El problema de quitar los policías es que esas son carreteritas que pasan por el medio de pueblitos. Sí, sí. Esos policías acostados tienen una... Es verdad que son un incordio y no deberían estar ahí, pero tienen una razón de ser. Usted quita esos policías acostados de ahí, que estoy de acuerdo con lo que quitamos ayer, pero usted lo quita y sabe que va a tener el problema de los guagüeros, los camioneros pasando a alta velocidad por lugares donde tal vez hay un niño cruzando del colmado a la casa a comprar un pote de salsa y una sopita. Entonces son unos problemas también que tenemos, esos pueblitos que están en la inmediación, entonces circunvalación no. Usted tendría que establecer muros que separen los lados de la calle, hacer puentes peatonales, establecer aspectos culturales que son complejos. Entonces es un problema, ¿eh? No es tan sencillo. Sí, Ese eso tiene concepto de las carreteras que pasan, ustedes que son del pueblo lo saben mejor que yo. Porque los pueblos se erigen en torno a la pista. Y ahí se desarrolla incluso una dinámica comercial mayor. Ahí están los colmados, ahí están los comercios más importantes. Y hay un movimiento en torno a esa pista. Entonces, ahí son aspectos que son un poquito más complejos que ir con una mandaria y quitarlos, los policías contados. Pero eso no puede ser, es que la gente se arrima a la vera de la carretera, como decimos, y se arremolina ahí, pero eso no puede ser, son carreteras interurbanas para comunicar una provincia con otra, eso no puede ser. La única justificación es, si hay una escuela, hay que hacer un policía acostado. Si hay un hospital, hay que hacer un policía acostado. Ah, pero si yo pongo un colmado, no tengo por qué hacer un policía acostado, porque yo puse un colmado. Ese es su problema con su colmado. O sea, Oscar comparte eso. Sería compensarlo con muros que impidan el paso, uno que otro puente peatonal, a eso me refiero. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que tenemos ayer, los policías acostados, pero que la solución tiene que ser un poquito más integral. Eso se ha prostituido porque, tal como decía Dani, eso comenzó con las escuelas. Si había un cuartel de policía o una estación militar, se hacía también el murito, se señalizaba con los colores de la prevención, amarillo, ese tipo de cosas. Pero ya no. Ya usted pasa, por ejemplo, por la carretera de Villamella a Monteplata, por aquí por dentro, y hay un centenar de policías. Ya es un infierno. Pero de Barahona a Pedernales han más de 100. Yo digo, ¿y dónde está la autoridad? Pues, eso del Cada quien pone el suyo, Dani. Sí, claro. Cada quien pone el suyo. Cada quien se carga un policía. Pero no puede ser, no puede ser. Ahora, volviendo al tema de Manzanillo, sí, antes de irnos de ahí, yo creo que viéndolo un poco más en serio, lo que pasó ayer es una visita trascendente porque el presidente habló incluso de abrir una licitación para varias cuestiones que se van a hacer allí. Es hablar del desarrollo de esa zona a partir de la vida que da el puerto, lo que significa el puerto. Que va por el puerto, se habló de establecer allí tanques para gas natural, porque una de las cuestiones fundamentales de los puertos es el transporte de combustible, de diferentes tipos de combustible. Aquí lo hacemos en el puerto de Santo Domingo. En el puerto de Manzanillo habrá de ampliarse para aprovechar las condiciones del puerto, el punto del puerto de Manzanillo, lo que Oscar contaba por su cercanía ciertamente con puntos importantes de contacto para el mercado mundial. Entonces ahí va a ocurrir de todo en términos comerciales, según lo que decía el presidente de la República, la cantidad de empleos que habrá de generarse en ese punto, que de eso se trata. Se trata de que la gente tenga oportunidad de trabajo, de que la gente tenga cómo ganarse la vida. Si eso ocurre en lo próximo, yo digo, si eso ocurre en 2 años o 2 años y medio, si lo de Pedernales ocurre en 2 años o en 2 años y medio, yo creo que tendremos otra República Dominicana. Uno ha estado muy pesimista y sin promoverlo, pero ciertamente que el mundo está pesimista con lo del coronavirus y con la crisis económica que deviene del coronavirus. La cantidad de recursos que ha habido que dedicar a atender esto en materia sanitaria y la cantidad de recursos que se ha dejado de producir por las limitaciones que impone el coronavirus. Entonces, eso hace que uno esté un poco pesimista en el mundo. No yo de manera particular, sino las proyecciones que hacen incluso los organismos que hacen mediciones económicas.
Pero cuando uno ve este tipo de cosas, yo digo, caramba, la moneda tiene otra cara. Si nosotros desarrollamos Pedernales en 2 años y medio, como proyecta el presidente de la República, si logramos levantar 3.000 habitaciones, con lo que eso significa, el dinamismo que genera, la belleza de Pedernales, si en esa zona de Montecristi, que es una zona también preciosa, que tiene playas, si logramos hacerlo del puerto de Manzanillo, nosotros conocemos ya lo que es el proyecto de la Cruz de Manzanillo, lo que fue en su momento uno de los puntos donde comenzamos a exportar para Europa, guineo, banano orgánico inclusive. Todo ese tipo de cosas operando, yo creo que le damos un giro a la economía y a la vida del país distinta en cuestión de 3 años. Y digamos, si eso ocurre, cuando este gobierno esté al filo de terminar ya, la República Dominicana tendrá que celebrar grandes cosas. Si lo que se está proyectando se da, que yo quisiera pensar en que sí, en que eso será posible. Hay cosas que se exportan que de ahí de esa zona, que yo me entero ayer con alguien de Montecristi, la sal, para usarla en Canadá. En Estados Unidos. Para la nieve. La nieve, sí. Pero es un tipo de sal que tiene una característica, me explicaba ese amigo que es de Montecristi, que no es tan agresiva en la corrosión. Tiene unas especificaciones químicas y que es bastante demandada y se consume en gran nivel y que hay una dinámica económica incluso que se produce a partir de eso. Miren que un elemento incluso se envasa en sacos pequeños de a 10 y 20 libras porque esa es la cantidad que compra la gente en los hogares para la entrada a la casa. Y también se envasa en sacos grandes para los asuntos de la calle. Usted lo sabe y no lo decía. Ya, Bueno, no, es que la noticia para mí es vieja, o sea, quizás tú no lo sabías, pero... adelante. El punto del gas, bueno recordar que ahí lo que se ha desarrollado, como se habla de un depósito de gas natural, es con la intención de una planta. Hay un proyecto de una planta de gas natural, con una terminal de gas natural en esa zona, e incluso parte de el financiamiento, si no hay capitales extranjeros que lo hagan, el interés era desarrollarlo parecido a Punta Catalina, luego de vender la parte del Estado en Punta Catalina, una parte del Estado en Punta Catalina y aspiraba a recuperar cerca de $2.000 millones en un proyecto que está ahí en manos del Ministerio de Hacienda, y parte de ese dinero entonces utilizarlo en inversiones directas del Estado, en ese desarrollo del tanto del muelle de comercial como la parte de la planta de gas natural en Manzanillo, para eventualmente hacer la misma operación. Capitales privados, si ahora mismo no hay, por ejemplo, apetito por inversión extranjera como consecuencia del COVID, bueno, ese es un modelo que pudiera utilizarse también, que el Estado haga la inversión y luego de realizado, entonces busque socios en el sector privado para venderle parte o toda la operación en un momento determinado. Y ese concepto de la planta, una planta 500 megas en Manzanillo, es también parte de los proyectos que están ahí y es lo que se encuentra detrás de esos elementos que citaba el presidente de la República, de la terminal de gas natural que se construiría en esa zona. Ese proyecto que refiere Oscar es un proyecto viejo. Aquí, cuando gana el presidente Medina las elecciones en su primer periodo, en el 12, se hablaba de un proyecto para instalar 3 grandes plantas que generaran 500 megas cada planta, y se hablaba de poner una de las plantas en Montecristi y otra en Asua y una tercera, no recuerdo cuál era la ubicación, pero había el planteamiento desde entonces, desde el año 12. Puerto Plata era el otro. Creo que era Puerto Plata. Entonces había el planteamiento siguiente: ¿cuál sería la matriz de generación de las plantas? Y bueno, se decidió finalmente lo de Punta Catalina y hubo mucha crítica porque Punta Catalina, con la generación a carbón, había la creencia o el temor de que fuera una planta que contaminara, hasta que se habló de que la General Electric fabricaba unos filtros especiales, que incluso en un momento esta planta entró Punta Catalina a un libro especial de referencia de no contaminación, de que producía energía limpia, bueno, todo lo que se ha dicho con respecto a ese caso. Pero eso se concibió porque no había para el momento suministro en el mercado de gas natural. Ya hay gas natural, ya podemos embarcarnos en un proyecto de la construcción de una planta gas natural, que es lo que explicaba, o es por eso que el presidente decía que
que habrá eso, evidentemente que es con la intención de construir esa planta de gas natural y perfectamente pudiera ser con fondos de lo que se produzcan a partir de la venta de parte de las acciones o de la totalidad, no lo sé, de Punta Catalina. De manera que todo ese tipo de cosas son buenas noticias. Sí. Eso es bueno. No salgamos de Montecristi. sí. Hicimos una omisión, Freddy, escúcheme. Juan Marichal es de Montecristi. Me lo señala un amigo televidente. Sí. Me dice, Juan Marichal es de Montecristi. Es una de nuestras glorias, una de las personas que en sí misma es parte Osvaldo Virgil también. de la marca país. Un hombre de una dimensión que a veces uno no lo sabe, no lo piensa bien, solo cuando tiene experiencia como aquella que me tocó vivir, que el vicepresidente Al Gore de Estados Unidos, Leonel Fernández, le iba a decir, mire, don Juan Marichal, no me lo presente, yo quiero un autógrafo suyo, venga, don Juan. O el entonces primer ministro de Japón, inmediatamente vio a don Juan Marichal, lo saludó por su nombre. Entonces, don Juan Marichal de Montecristi, parte de la marca país, y que Montecristi pudiera utilizarlo, ¿verdad?, como uno de esos potenciales para